En el video anterior se había mencionado que los hilos pueden tener varios estados o pueden atravesar varios estados durante su tiempo de vida. Un hilo puede estar en ejecución, es decir, usando la CPU. Un hilo puede estar listo para ejecutarse, es decir, que no tiene uso de la CPU, acceso a la CPU, pero desea usarla. Y un hilo puede estar bloqueado, es decir, que el hilo ha emitido operaciones de entrada y salida que no son atendidas de forma inmediata, entonces él pasa a estar en un estado bloqueado. Operaciones que causan el cambio del estado de los hilos, entonces el spawn. Vamos a ver más adelante que los programas en C todos por defecto tienen un hilo de ejecución, que es el que ejecuta la función main, pero a partir de ese hilo de ejecución, que es el main, yo puedo crear nuevos hilos. Como les mencioné anteriormente, entonces un hilo también se puede bloquear por cuestión de solicitar una operación de entrada y salida y eso puede causar que se bloquee el hilo. Otra razón es que el hilo se puede desbloquear también en el momento en que esa operación de entrada y salida que él solicitó se responda. Y un hilo también termina su ejecución. Y eso implica que cuando el hilo termina, los recursos asociados al hilo son liberados. El estado suspendido no es relevante dentro de los hilos porque recordemos que los procesos son los que se mueven al área de memoria virtual o memoria swap. Luego, cuando un proceso se mueve a ese espacio de memoria, queda suspendido y por ende todos los hilos que forman parte de ese proceso. Imaginémonos que ahora cuál es la ventaja, o más bien lo que queremos ejemplificar ahora, cuál es la ventaja de tener hilos de ejecución. Imagínense que tenemos un proceso, este proceso necesita hacer unas operaciones a través de la red, en este caso son solicitudes de RPC, pero digamos que también podríamos estar necesitando, por ejemplo, traer o acceder una página HTML o varias páginas HTML, como es el caso de los navegadores. Pero imaginémonos que no tenemos hilos. Entonces, en ese caso donde no tenemos hilos, el proceso hace una solicitud a través de la red. Esa solicitud a través de la red llega al servidor y el servidor responde. Todo este tiempo que estuvo aquí, el proceso quedó en estado de espera, sin hacer nada útil. Si él vuelve a hacer otra solicitud, entonces se la manda al servidor, el servidor envía la respuesta, la recibe el cliente y observen nuevamente que hay unos tiempos muertos. Bien, entonces ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener un solo hilo tenemos dos hilos? Entonces tenemos el hilo A, tenemos el hilo E que pertenecen al proceso 1. Entonces el hilo A hace una solicitud al servidor, como se mostró inicialmente, pero una vez él está esperando por esa respuesta del servidor, él puede lanzar la próxima pregunta o hacer el contacto con el servidor la segunda vez y lo hacen de manera alternada. Es decir, él no espera de que termine esta solicitud, sino que inmediatamente este hilo puede lanzar esta otra solicitud de forma paralela. Luego ahí estamos ganando tiempo que en este caso de acá no lo estamos ganando, nos estamos perdiendo tiempo haciendo esperas para que nos responda el servidor. Esto aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de los quantum de tiempo, recordemos que cuando vimos los esquemas de planificación, vimos uno que se llama round robin, que se basaba en un quantum de tiempo, donde cada quantum de tiempo indicaba qué tiempo se le asignaba del procesador a un proceso. Entonces imagínense que tenemos nuevamente nuestro proceso 1 que tiene el hilo A y tiene el hilo B y existe un proceso 2 que tiene el hilo C. Entonces aquí el proceso 1 hace una solicitud de entrada y salida. Como hace una solicitud de entrada y salida, entonces entra a correr el proceso B, el proceso 1 pero con su hilo B. Aquí termina su quantum de tiempo. Como a este hilo A ya le atendieron la solicitud que él estaba haciendo de entrada y salida, entonces él ya puede continuar su ejecución. Aquí el quantum expira y por el first scheduler o el scheduler justo de planificación, aquí el proceso que se crea, el proceso 2 que tiene el hilo C, en algún momento le llega su oportunidad de usar la CPU. Entonces observen aquí cómo se entrelazan los diferentes hilos para hacer uso de la CPU. Algo que es importante es que si bien es cierto los hilos son capaces de
compartir direcciones de memoria, hay que garantizar que esos accesos a memoria sean de forma ordenada y no desordenada, porque entonces podemos tener problemas de sincronización. Entonces, los hilos de ejecución proveen unos mecanismos para sincronizar el acceso a variables que son compartidas.